Vamos a continuar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, que vimos sobre las características de un siervo de Dios. Estábamos viendo la vez pasada que Pablo ya está a punto de partir con el Señor. Y deja a Timoteo, su hijo amado. Porque en la primera epístola a Timoteo le dijo, mi hijo Timoteo. Pero en la segunda dice, mi hijo amado Timoteo. Él era el de la doble unción, de la doble primogenitura, ¿verdad? Entonces, él era el albacea, el que iba a continuar la obra de Pablo, y en el capítulo 2 le da un resumen extraordinario de lo que debe de ser el siervo de Dios. Le da un fundamento, le da una guía y le da 7 ejemplos. Los vimos el domingo pasado y nos quedamos con los ejemplos. Y vimos 4 y dije, ahora vamos a ver 3, pero me quedé con 1 porque estaba tan precioso lo que leí. Y es que es un versículo de 2 Timoteo 2, del 20 al 22, donde habla sobre los vasos, sobre los utensilios de honra. Y en ese me quedé atorado y empecé a sacar una hojita, 2 hojitas, 3 hojitas. Y ya cuando llegaba a 6, 7 dije, no, de aquí tengo que dar una predicación completa. Y vamos a dejar una tercera parte para el domingo que entra, ¿verdad? Porque en lo que es utensilios de honra es muy importante por esto. Porque en esta parte, en este versículo, habla sobre las etapas de madurez del cristiano. Las 4 etapas de madurez del cristiano. Porque habla, vamos a leerlo y les voy a explicar por qué. Porque nosotros estamos cada uno en una etapa. Y en esa etapa es importante que la sepamos porque de ahí podemos avanzar hacia la etapa que sigue. Es la importancia, ¿verdad? Y saber en qué etapa nos toca. Y sobre todo ver que lo importante que es disfrutar cada etapa. Porque yo me acuerdo cuando era niño, yo no quería dejar de ser niño. Y me dijeron, no, es importante que seas joven también. Y cuando era joven ya no quería yo ser ya madurón. Y me dijo, no, es importante que seas papá también. Y ahora que estoy en la etapa ya de suegro, ¿verdad? La estoy disfrutando cada etapa, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas y muy bonitas, preciosas, y que hay que vivirlas, ¿verdad? Y pues así es la vida. La vida hay que disfrutar lo que uno tiene, ¿verdad? Es como las etapas del noviazgo. Tienen que vivir cada etapa y disfrutar esa etapa. No se deben de brincar. Y así es con la relación con Dios. Hay que disfrutar las etapas, porque cada etapa tiene sus cosas preciosas, bonitas. Y les voy a leer ya, porque ya se las estoy platicando y ni siquiera les he leído el versículo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo para poder entender por qué me quedé yo atorado en estos 2 versículos para una predicación entera. Y es 2 de Timoteo capítulo 2 del 20 al 22. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Es importante porque dice, si uno se limpia de todas esas cosas, y un versículo anterior había hablado sobre la importancia, es el fundamento para ser un siervo de Dios, que es apartarse de iniquidad. Y les mencioné el domingo pasado, la iniquidad no es un pecado cualquiera. La iniquidad es el pecado en donde tú te has atorado. El pecado que te heredaron tus papás. El pecado de la familia, ¿verdad? Yo no les voy a decir el pecado de mi familia, ni les voy a preguntar el pecado de su familia tampoco. Pero voy a poner ejemplos, ¿verdad? El domingo pasado les hablaba sobre la sierra, el problema del alcoholismo, que era un problema tan fuerte que desbarataba tantas familias y abarcaba tanta población.
Y era borracho el tatarabuelito, y luego el abuelito, y luego el papá, y luego el hijo, y los nietos siguen borrachos. O sea, es una cadena de iniquidad. Y así hay otras, por ejemplo, hay familias tan violentas, se tratan tan horrible, tan mal. La mamá le habla a los hijos con puras malas palabras. A mí me ha tocado entregarle los bebés a los papás y los reciben maldiciéndolos así. En lugar de decirle, mijito, amado, lindo, se empiezan y les expresan malas palabras de cariño, pero son maldiciones. Si uno reflexiona sobre lo que le está diciendo, lo está maldiciendo. Entonces son iniquidad. Y dice Pablo a Timoteo, apártate de iniquidad todo aquel que sirva a Jehová. Y eso es el fundamento para poder ser un siervo de Dios. Y dice, si tú te apartas de esto, si tú te limpias de esto, tú vas a poder continuar la obra y tú vas a ascender. Y en lugar de ser un utensilio para uso vil, vas a ser un utensilio de honra para el Señor. Y aquí menciona varias cosas, así se las voy a dar resumiditas. Habla de una casa grande. Dice, en una casa grande hay utensilios para honra y para usos viles, ¿verdad? Hay bote de basura, hay baños, etc. Pero hay utensilios para honra, la vajilla de lujo, ¿no? Para los invitados, la sala, el sofá donde uno está a gusto, etc. Entonces, vamos a ver que aquí menciona 4 utensilios. Y estos 4 utensilios, les quiero decir que somos nosotros. Porque la casa, cuando menciona en una casa grande, está hablando de la casa de Dios. Y dice que la casa de Dios, ¿saben quién es? Somos nosotros. Así dice en la Biblia en Hebreos 3:6 y en Efesios 2 del 20 al 22. Dice, en Hebreos 3:6 dice lo siguiente. Pero Cristo como hijos sobre su casa. ¿Cuál casa? La cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. ¿Verdad? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Verdad? Pero la casa, ¿cuál es esta casa grande? Nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. También dice en Efesios 2 del 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros somos la casa de Dios. Entonces, cuando habla de los 4 utensilios, ¿cuántos utensilios se mencionó? 4. 1 de barro, 1 de madera, 1 de plata y 1 de oro. Somos nosotros. Y esos 4 elementos, el barro, la madera, la plata y el oro, es el proceso del cristiano que va madurando para ser siervo de Dios. Es muy triste, ¿verdad? Sería muy triste que hubiera una casa, ¿verdad? Donde hubiera puros niños habitando la casa y que pasaran los años y siguieran siendo niños. Yo me acuerdo que una vez estaba disfrutando mucho jugando con una sobrinita. Y yo jugando le dije a la mamá, ojalá siempre estuviera chiquita. Me dijo, no, que crezca, ¿verdad? Que crezca. Qué triste sería para ustedes, papás, o para mí. Yo disfruté mucho a mis hijos de niño, mucho. Yo nunca batallé, yo era un papá que amé a los niños, eran de esos papás de niño, ¿verdad? Incluso le decían a mi esposa, ahí anda un señor gordito con un niño allá afuera, ¿verdad? Entonces, yo disfrutaba mucho a mis hijos, ¿verdad? Pero yo nunca quise que ellos se quedaran así. Yo disfruto que ellos crezcan, que ellos vivan cada etapa y la disfruten. Y eso es lo que quiere el Señor, y puso 4 utensilios, y esos 4 utensilios son las etapas del cristiano. Y dice, no se queden en la etapa de los primeros 2, utensilios de barro y de madera, porque no van a servir para nada, o van a ser utilizados para cosas muy simples, para
usos viles, así pone viles, pero quiere decir usos no importantes, ¿verdad? En la casa. Avancen y háganse utensilios de plata y de oro para que tengan un uso honroso. De hecho, Dios dice, yo quiero que todos sean de oro. Dice, yo quiero un pueblo de puros sacerdotes, le dijo Jehová a Moisés, mi pueblo debe ser de puros sacerdotes. O sea, el sacerdocio es el ministerio de oro. Ya a él no le importa. Si somos todo oro, feliz Dios. Pero vamos a ver la etapa de barro. Vamos a ver primero el instrumento de barro. Y nosotros debemos de ver Génesis 3:19, que habla que nosotros, cuando empezamos nuestra vida cristiana, somos hombres naturales, porque dice la palabra de Dios en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y el polvo volverás. Entonces nosotros somos hechos de polvo. Dice en Génesis 2:7 que Dios nos creó de la tierra. Y Él nos dio su espíritu. Pero cuando el hombre cayó, entonces perdió el espíritu de Dios y se quedó en hombre natural. Y el hombre natural es polvo. Solo es cuestión de tiempo y espacio y se vuelve uno polvo. Yo me acuerdo que me dio una espantada cuando fui a visitar las momias de Guanajuato. Porque está una momia, pero así, bueno, ya sabrán, ¿no? Fui con la cara espantosa. Y entré y, o sea, así lo recibe a uno. La más fea se la ponen a uno en la entrada, ¿no? Y le pone un letrero que dice, como me ves, te viste, o algo así. Y como te ves, me vi. Y como me ves, te verás, dice. Y ahí casi me devuelvo y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque eso es polvo. O sea, ve uno, si le toca uno la momia, se hace polvito. Entonces, es cuestión de tiempo y espacio y volvemos a ser polvo. El hombre natural es polvo. Entonces, cuando uno empieza la carrera como hijo de Dios, uno es polvo también. O sea, un hombre como hombre natural. Dice que la palabra de Dios siembra una semillita en el corazón, que es la palabra del evangelio. Dice, el sembrador salió y dice, ¿y la echó en dónde? En el polvo, en la tierra. En la tierra. Dice, hay una parábola muy preciosa de Jesús. Dice que un hombre salió al campo y encontró en la tierra un tesoro. Y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno porque allí había un tesoro. Y ese tesoro que se encontró en la tierra es lo que Dios siembra en el corazón de nosotros. Cuando Dios nos pone su palabra del evangelio, es un tesoro. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, dice, vosotros sois vasos de barro con un tesoro adentro. Esa es la presencia de Dios. Pero ese tesoro está allí adentro y todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque nosotros se ha sembrado la semilla, pero mientras la semilla florece y sale un árbol precioso de la tierra, lo que se ve es pura tierra. Por eso dice en Gálatas 4:1, dice, entre tanto que el heredero es ¿qué? El niño, en nada se difiere ¿de quién? Del esclavo. Aunque es señor de todo. Entonces, cuando uno empieza como cristiano, se sembró la palabra de Dios, pero uno todavía habla como del mundo, piensa como del mundo, todavía esa semilla no ha crecido y no lo ha transformado a uno. Entonces es un utensilio de barro, pero con un tesoro dentro, con la presencia de la palabra de Dios que nos da la vida eterna, y eso vale más que cualquier tesoro del mundo. Y esa etapa se llama etapa de utensilio de barro. ¿Y para qué sirve uno en esa etapa? Pues más vale que no sirva uno para nada, porque es como agarrar a un niño y ponerlo a hacer. A ver, niño, vas y te toma estos 2 pesos y compra 1 kilo de papas y 1 kilo de cebolla, ¿no? Y al rato regresa el niño y le pregunta, mamá, ¿cuál es el peso de papas y cuál es el peso de las cebollas? Y la mamá le dice, bueno, hijito, te pareces a tu papá, ¿verdad? Entonces, aquí hay un niño
no sirve para nada. O sea, sirve para alegrarle el corazón a uno. Y hay una potencia. Dice, el heredero es dueño de todo, pero mientras es niño, anda de malcriado ahí con el hijo del esclavo. Y no se distinguen, andan los dos iguales de mugrosos, con los mocos, con el pañal cargado, todo. ¿Ya? Hasta que crece y de repente el dueño de todo pues es un príncipe y el hijo del esclavo pues sigue descalcito y todo eso, ¿no? Es esclavo del pecado, esclavo de otro dueño, de un dueño malo que lo tiene, como la gente de la sierra, ¿no? Que presos del alcoholismo, de la violencia. Entonces, mientras uno es esclavo, cuando uno es niño se parece al otro, pero uno es heredero, tiene una herencia. Esa herencia te va a transformar, te va a hacer, porque está sembrada en tu corazón la palabra de Dios, como una semillita. Y esa semillita va creciendo para que se haga un árbol. Y seguimos ahora con la etapa de utensilio de madera. Y aquí vamos a tener el ejemplo del edificio. Cuando habla del edificio de la casa de Dios, la casa de Dios en el desierto fue el tabernáculo. Y el tabernáculo, de lo que hicieron los postes del atrio, fue de madera de acacia. Pon una acacia, hijo. La acacia es como el famoso huizache que hay aquí en Chihuahua, ¿verdad? Sí, nomás es un árbol muy común, nomás que crece en el desierto y la madera se hace muy dura, muy dura. Eso la hace muy importante porque pueden construir casas y dura de 20 a 30 años para que se pudra la madera. O sea, la madera es tan dura y tan buena que es aislante y es fuerte. Entonces dice que hay utensilios de madera y cuando están hablando de la madera es de la madera del templo, del atrio. Y la madera fue madera de acacia. Y la madera de acacia era todo lo que se construía en la casa de Dios. Entonces dice, la etapa de utensilio de madera es de la madera de este árbol. Y de este árbol menciona la Biblia que nosotros, cuando se siembra en nuestra tierra la semilla de Dios, pero si nosotros la regamos y la ponemos junto a un río de agua viva, pasa lo que sucede, que es el Salmo número 1, y el río es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo y ese tesoro que se puso en dentro y la semilla que se puso en la tierra, ¿qué pasa con la semilla que se puso en la tierra? Y se le empieza a dar agua y vida. Crece y forma un árbol. Este árbol es la etapa del hombre espiritual. La etapa del hombre espiritual es el hombre que formó árboles. El árbol es la radiografía del espíritu. Imagínense que queremos tomarle una fotografía a nuestro espíritu. Entonces nos toman una radiografía y ¿saben qué va a salir? Como un árbol. No sé si tenga la foto de una radiografía ahí. De que, ahí está, miren. O sea, si nos tomaron una radiografía sale así. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Bartimeo, cuando era cieguito, Dios le devolvió la vista. Y cuando le devolvió la vista, primero le devolvió la vista espiritual y después la vista natural. Y cuando le devolvió la vista natural, se puso a ver a los hombres y no los veía, lo que veía era el espíritu. Y dice, son como árboles, pero que caminan, dijo. Entonces, él estaba dándole la vista espiritual. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te devuelve la vista, primero te da el espíritu y después te da tu salud natural. Primero te da tu salud espiritual. Entonces, él vio. Por eso en Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, serán como hombres, como árboles plantados junto a la orilla de los ríos. También en Isaías 61, ¿verdad? Dice en Isaías 61, 3, dice, ha ordenado, dice, a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, la imagen de un árbol es muy importante porque en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice que nosotros somos injertados en la vid verdadera.
Y cuando somos injertados, dice Jesús, yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Y cuando nosotros somos las ramas, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero unidos a mí, van a recibir la savia del Espíritu Santo que los va a hacer crecer y dar fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor, benignidad, Gálatas 5, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar pegados a la vid verdadera y nosotros somos árboles. Entonces, la etapa de árbol es la segunda etapa, pero está uno en el desarrollo, está uno en el crecimiento y aún nos sirve para ser un utensilio honroso a Dios. Tiene uno ganas de servir a Dios, pero no debe todavía uno, porque todavía no ha terminado el desarrollo. Necesita uno crecer y estar fuerte, entonces empieza uno a dar ¿qué? Fruto. Yo me acuerdo mucho de Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo recién convertidito se fue a Jerusalén, pero empezó a predicar el evangelio en Jerusalén, pero un evangelio así tipo Apache, ¿verdad? A querer convertir a flechazos a la gente, ¿verdad? Y no lo aguantaba nadie, ni los cristianos ni los judíos. Y le dijo, mira Pablo, te vamos a comprar un boletito de ida, no de ida y regreso, nomás de ida, para que vayas a tu tierra a saludar a tu mamá y a tu papá y ya no regreses. Y se le dieron, pero te vas antes de que te maten, porque te van a matar los judíos. Y si se tardan, a lo mejor nosotros te vamos a tener que matar. Entonces le dieron un boleto de ida para que no lo fueran a matar. O sea, se dio a querer. ¿Por qué? Porque no estaba maduro. Era un árbol que quería dar frutos. Y en lugar de salirle las manzanotas grandotas, le salían esas verdecitas chiquitas que dan amargura, ¿verdad? Dice las uvas agrias dan dentera, ¿verdad? Entonces no estaba preparado todavía a dar fruto. Entonces no era un vaso de honra. Pero sigue ahora la etapa de plata, utensilio de plata. Y aquí vamos a ver el utensilio, dice en Éxodo 27, 17. Y me pones una columna del atrio, hijo. Estas son las columnas del atrio del templo del tabernáculo de Israel. Dice en Éxodo 21, 32. Ponme el versículo Éxodo 21, 32 y luego me vuelves a poner otra vez la foto, si se puede. En Éxodo 21, 32 dice, Éxodo 27, 17. Éxodo 27, 17, ese. Todas las columnas que estaban formadas de madera de acacia, alrededor del atrio estaban ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. ¿Qué quiere decir? Que todas las maderas de acacia las pusieron y para que pudieran ser útiles, les pusieron el capital y unieron una con otra. La unión era con plata, material, los capiteles capiteles es DF, ¿verdad? Bueno, capiteles. Todos los capiteles, que es la parte de arriba, y la punto de unión, digamos las bisagras, entre una y la otra, o la articulación, yo que soy doctor, ¿verdad? Bueno, no se vale en construcción, pero bueno, le voy a decir término médico, las articulaciones entre una vértebra y la otra, entre una madera y la otra de acacia, era de plata. Entonces, eso ya le daba una utilidad a la madera de plata, pero tenía que cubrirse de plata para poder ser columna. Y en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré ¿qué? Columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder ser columnas tenemos que estar cubiertos de plata. Entonces ya podemos ser y servir en la obra de Dios, en la edificación del templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios dice que tiene un fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo, y de ahí salen
las vigas, que así le dicen nosotros. Y las vigas son de madera de acacia, pero esas vigas tienen que estar cubiertas de plata, que son las que le dan la unión con el fundamento y la articulación con las otras vigas. Esas vigas es lo que nosotros, de ahí sale la construcción del templo, y el templo tiene, que dice en Efesios 2 del 20 al 22, es el fundamento, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas en el Espíritu. Miren, hermanos, yo me acuerdo mucho que me decía un pastor que el fundamento era Cristo, y de ahí todos éramos ladrillos. Todos éramos ladrillos. Yo le dije, un momentito. En Efesios 4 dice que hay vigas, que hay columnas. Y esas columnas están formadas por apóstoles, por maestros, por profetas, por pastores y por maestros. Esas son las columnas. Esas son las columnas. Y lo demás, ahora sí, pues somos ladrillos, somos barro, somos de madera, lo que tú quieras, ¿no? Pero las columnas están formadas por los apóstoles, por los profetas, por los pastores y los maestros. Y de ahí se construye la iglesia. En esta iglesia tiene que haber gente de plata, gente que tenga esta investidura, utensilio de plata, que son las columnas, son los que sostienen la iglesia. Los hombres, los maestros, los profetas, que gracias a Dios nosotros somos una iglesia que está empezando, pero están empezando a salir estos pilares, estas columnas, y que son las que sostienen el templo de Dios. Entonces no todos somos ladrillos, hay utensilios útiles. Aquí en la palabra de Dios nos falta, y aquí sí viene, los utensilios de oro. Y aquí viene lo que yo les quería mencionar. Vamos a ver Éxodo del 25, del 10 al 11. Y ponme ahí, ándale. Dice, harán también un arca de madera ¿de qué? De acacia. La madera de acacia son los árboles, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Si nosotros acordamos, cuando dice que nosotros, cuando somos utensilios de barro, Dios pone en nosotros un tesoro dentro de nosotros, así dice 2 Corintios. Es una unción que yo le llamo la unción interior. Nosotros la anhelamos, y cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo es la que nos transforma y nos moldea a ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Jeremías, que se agarra el alfarero y agarra el barro y lo moldea como Él quiere. Esa es la unción interior. Pero para ser utensilio del lugar santo, ponme hijo el arca, por favor, el arca del pacto. Esta arca de pacto, y ponme la otra fotografía del lugar santo. En el lugar santo, todos los instrumentos, la mesa de la proposición, la menora, el arca de incienso y el arca de la alianza y el altar de incienso, todo era de oro, porque era utilizado únicamente por el sumo sacerdote. Nadie podía acercarse aquí. Si alguien se acercaba, caía fulminado, se hacía polvito así, porque la presencia de Dios estaba allí. Los utensilios que se usaban
fueron hechos de madera de acacia. Pero si hubieran metido la madera de acacia así como está, se hubiera quemado. Para poder entrar y para poder ser utilizada, la madera de acacia tuvo que ser cubierta de oro por dentro y por fuera. O sea que el altar de incienso era una cajita cubierta todo por oro por dentro y oro por fuera. El arca de la alianza está cubierta todo oro por dentro y oro por fuera. Pero su estructura era de madera corruptible. La mesa de la proposición, también la mesa de los panes, también era de madera acacia, cubierta por dentro y cubierta por fuera. ¿Qué quiere decir? Los utensilios usados para el sacerdocio tenían que tener una unción interna, pero también una unción externa. O sea, yo me acuerdo mucho, con quien batalló mucho Pablo, que no querían dejar de ser utensilios de barro, fue con los corintios. Y en la primera epístola de Pablo a los corintios, les dijo: ¿nosotros no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo está dentro de vosotros. Entonces les está diciendo en la primera epístola que ellos tienen una unción interna y que deben dejarse madurar por esa unción interna si quieren ascender. Sin embargo, en 2 de Corintios le dice lo siguiente. De modo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es que Dios esté dentro de nosotros y otra cosa es que nosotros estemos dentro de Cristo. La primera etapa es la unción interna, se cubre de oro dentro, utensilios de barro dentro de oro. Y la segunda etapa, Cristo nos cubre a nosotros. Por eso dice también en Efesios 4, del 23 al 24, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, es la unción externa. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso me acuerdo mucho del libro de Ezequiel, que David ha predicado, mi esposa ha predicado y nosotros hemos predicado Ezequiel 47, nos encanta. Y a veces hasta lo repetimos otra vez, que es el río de Dios. Una cosa es que yo tenga sed. ¿Alguien me puede pasar un? Aquí tengo. Este es el espíritu, es el agua. Y una cosa es que vengamos aquí y probemos tantito. Es una unción interna, poquita. Y a veces venimos cada domingo a esa. Y otra cosa es como los bautismos, que vas para adentro todo. Una unción externa, ¿verdad? Por dentro y por fuera. O sea, todo. Para poder ser utensilio de oro, tienes que estar ungido por dentro y ungido por fuera. Por eso dice: si alguno está Cristo dentro de él, no. Si alguno está en Cristo. En 2 de Corintios ya les dijo. 1 de Corintios, ¿no sabéis que Cristo está en vosotros? 2 de Corintios, la etapa de la unción externa, ya avanzaron, ya están más maduros. Si alguno está en Cristo. Y es cuando uno está en Cristo, en la segunda unción, es cuando se cubre de oro por fuera. Ya no pareces de barro, pareces de oro. Y tienes la mirada de Cristo, y tienes las palabras de Cristo, y tienes la expresión de Cristo en ti. ¿Por qué? Porque ya se manifiesta por fuera la presencia de Dios por ti. Ya no es por dentro, ahora también es por fuera. Esa unción es la unción sacerdotal. Esa unción es la que te da y te permite tener la función de sacerdote. Es muy importante ser utensilio de oro. Y dice uno, bueno, ¿y qué es la función sacerdotal? ¿Para qué sirve un sacerdote? Y lo vemos aquí en 2 de Crónicas 29, del 10 al 11. Dice de la siguiente manera, 2 de Crónicas 29, del 10 al 11, porque
Lo que era el sacerdote en el Antiguo Testamento es lo que Cristo hace en ti ahora en el Nuevo Testamento, porque tú ya eres un utensilio de oro, porque ya tu desarrollo, tú has buscado, dice, el que se limpia de todas estas cosas va a ser un utensilio útil, de honra delante de Dios. Y hay utensilios de plata y de oro. Entonces, el utensilio de oro es que funciona como sacerdote. Dice, segunda de Crónicas, dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis, y aquí están las 4 funciones sacerdotales: para que estéis delante de Él, para que le sirváis, para que seáis sus ministros y para que le queméis incienso. Si tú eres un utensilio de oro, tú vas a poder hacer esto. Si no eres un utensilio de oro, vas a ser útil a la iglesia, vas a tener un desarrollo como cristiano, pero no vas a poder funcionar como sacerdote. La función sacerdotal, número 1, te permite estar enfrente de Dios como Moisés, en comunicación con Dios, en contacto con Dios. Porque aquí dice, dice, para que estéis delante de Él. Eso era imposible, nadie puede estar delante de Dios a menos de que te cubras de oro, que te cubras con la sangre de Cristo, que te cubras con la vida de Cristo. Si te presentas ante Dios y Cristo está delante de ti y está detrás de ti, está enfrente y por atrás, tú estás cubierto y tú puedes presentarte delante de Dios. Eso te permite hablar con Dios. Dice, ¿por qué mis oraciones no se oyen? ¿Por qué cuando llego, así me decía mi abuelita, oye hijito, pues yo cada vez que oro mis oraciones rebotan en el techo? Se quejaba mi abuelita. Le digo, abuelita, para estar delante de Dios necesitas tener la unción interna y la unción externa. Necesitas ser un utensilio útil de oro. Por eso dice en Hebreos 10:19, dice: así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, es la que nos da esa cobertura de oro, esa unción de oro. Ahora, servirle. Nosotros tenemos que servir al Señor. Si queremos tener la segunda unción, la unción de poder, la unción de oro, tenemos que servirle. Hijito, que vete a la colonia, ¿cuál? X, la colonia Villa o la colonia, bueno, ya traigo a los de la colonia Villa desde hace años. Bueno, vete a la Mármol 2 o una cosa así, ¿no? Y vas a ir a una casa bien humilde y te van a hacer mal la cara, pero tú llévales la palabra porque yo te envío. Uno tiene que obedecer, hacer lo que Dios te manda, te dice. Yo batallé muchos años para estar aquí, o sea, fui malcriadón, pero Dios me mandó y dejé de ser rebelde y le hice caso. Tuve que obedecer si quería tener esa unción, si quería tener esa gracia delante de mí. Y es muy importante, si tú quieres tener la presencia de la unción de Dios, tienes que obedecer. No puedes ser malcriado y tener unción. Eso no se puede. Tienes que obedecer y tener la unción. Eso viene en Juan 14 Juan 14 del 21 al 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Necesitamos obedecer a Jesús para tener la unción sacerdotal. Número 3, menciona ministrar, servir de intercesor entre las necesidades del pueblo. ¿Por qué es importante la función sacerdotal? Porque para que seáis sus ministros, dice segunda de Crónicas. ¿Qué quiere decir ministrar?
Ministrar sirve intercesor, poder interceder. Dice la palabra de Dios en Juan 14, del 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, por eso, la intercesión, el espíritu de gracia y de intercesión se da en el hombre que tiene el ministerio de oro, el que tiene la función sacerdotal, el que ha alcanzado, siente en su corazón que tiene que orar por los demás, que tiene que interceder, porque es la unción externa la que se manifiesta por parte de Cristo. Y por último, quemar incienso, quemar perfume. Este arte solamente lo podía hacer en el altar de oro, lo podía hacer el sumo sacerdote. Y es la oración. No la oración, Padre mío, bendice estos alimentos que vamos a tomar. No. La oración de olor agradable delante de Dios. La oración que trae el perfume, dice Salmos 141, 2. Fue la que leí al principio, pero que al principio del culto dice, Salmos 141, 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Apocalipsis 8:4 dice, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. El ministerio sacerdotal, el ministerio de oro, viene de una segunda unción, de dejar que Dios nos forme, pero ahora permitir que Dios nos llene en su río y nos llene en su presencia. Eso nos va a permitir, hermanos, el anhelo que todos tenemos. Y el anhelo que todos tenemos es que nuestras oraciones se oigan delante de Dios. Es poder ser siervos de Dios y poder ser intercesores. Que nuestras oraciones tengan poder, que nuestras oraciones puedan sanar, que nuestra intercesión sea efectiva delante de Dios.